En el módulo 1, nosotros lo que hicimos fue empezar con función de una variable y luego desarrollamos algunas herramientas para conocer esa estructura, ese objeto. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, tomamos límites, calculamos derivadas, nos fijábamos si era continua o no. Ahora tenemos una ampliación del objeto de estudio. Funciones de dos variables. Y lo que vamos a hacer, o tres variables, y vamos a hacer apretadamente algo parecido. Entonces, queremos conocer funciones de dos variables o de tres variables y vamos a ampliar las herramientas que desarrollamos para funciones de una variable. En particular, en el capítulo 3 del módulo 1 hablamos de límites y continuidad de una función continuidad en el módulo anterior de funciones de una variable. Ahora vamos a hacer esto para funciones de dos y de tres variables. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué cosa era una función continua para funciones de una variable. Bueno, queríamos que exista f evaluado en un punto A. Queremos que exista el límite de f de x para x tendiendo a A. Y queremos que lo que da 1 y lo que da 2 sean iguales. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle a f de xy que le pasen estas tres cosas. En el módulo pasado, si pasaban estas tres condiciones para f de x, decíamos f es continua en Ahora lo que vamos a hacer es ver qué tenemos que tocar de esto. Bueno, A era un punto en R, un valor en R. Ahora, pero no estamos más en R, ahora estamos en R2. Por lo tanto, esto lo modificaré. Y diré que estoy en un punto AB de R2. No tengo más f de x, ahora tengo una f de xy. Y no tengo más un x que tiende a un valor, sino que tendré... ¿Qué tendré acá? Tendré un xy en vez de un x. ¿Que tiende a qué puede tender? A un punto del plano de R2. Y la condición 3, pediré que sea exactamente igual. Que lo que da 1 y lo que da 2 sean lo mismo. Y si pasa esto, entonces diré que f es continua en AB. Entonces, continuidad, vamos a tomar esto como la definición de continuidad de una función de dos variables. No lo vamos a demostrar, pero vamos a seguir con las mismas leyes del módulo anterior. Por ejemplo, yo tengo dos funciones continuas en un punto y la suma resultará continua en ese mismo punto. Yo tengo dos funciones que son continuas en un punto, las multiplico y el producto también resultará continuo en ese mismo punto.
Si las divido, yo tengo dos funciones y las divido. F es continua en ese punto y G es continua en ese punto. Y entonces, si las divido, tengo una nueva función H. ¿Ven? ¿Será continua en el punto AB donde ambas son continuas? ¿Qué tiene que pasar para que sigan siendo continuas? Una sola condición. ¿Se acuerdan? El cociente de funciones continuas será continua siempre que G en AB sea diferente de 0. ¿Está? Entonces, f de xy continua en AB si G de AB es diferente de 0. ¿Está? Siendo f y g ambas, f y g continuas en AB. ¿Está? Hay algunos resultados más, pero no me voy no me voy a detener demasiado en esto. Continuidad. Al igual que en el capítulo 3 del módulo anterior, la continuidad está íntimamente ligada a que yo sepa qué quiere decir eso. ¿Se acuerdan en el módulo anterior? ¿Cómo? No entendí. Bueno, nosotros todavía no hablamos de recta tangente, pero vamos a hablar de algo que va en la misma línea. Todavía, lo único que necesito... ¿Se acuerdan que la continuidad no tenía que ver con la recta tangente en un punto, no? Por lo menos no directa, hay una relación, pero podía ser que en un punto de la función fuera continua y no hubiera recta tangente, como el valor absoluto en x igual 0, porque tiene un punto anguloso. No hay recta tangente y sin embargo es continua, ¿se acuerdan? Bueno, entonces hay una relación, si ustedes se acuerdan del módulo anterior, una función que tiene recta tangente en un punto debe ser continua en ese punto, pero no al revés. Bueno, lo que nos interesa a partir de ahora es esto que está acá en este recuadro. Todavía no hablamos nada de qué es esto del límite de una función f de xy cuando xy tiende a AB. ¿Qué es esto del límite? Necesitamos decirlo, ¿sí? Sabíamos lo que era antes. ¿Qué era antes el límite? ¿Dónde está el borrador? ¿Me lo olvidé por algún lado? No sé, bueno, borrador acá. ¿Qué era antes el límite? Bueno, antes el límite yo tengo una función f de x, estoy investigando lo que pasa en un punto del dominio, ¿sí? ¿Y qué hacía yo? Bueno, me acerco con x por cualquier camino, ¿sí? En un caso diré que x tiende a A por izquierda, en otro caso diré que x tiende a A por derecha. Bueno, y entonces, ¿qué pedía? Bueno, obviamente, si el valor al cual tiende por derecha y por izquierda son diferentes, el límite original, el límite por cualquier camino, no existe. ¿Se acuerdan? Para que exista el límite, por cualquier camino de los dos esos, debe tender al mismo valor. ¿De eso se acuerdan o no? Ok. Vamos a llevar esa idea, pero acá, a funciones de dos variables. Tenemos que dibujar el dominio de la función, pero el dominio no está más en R. Ahora, ¿dónde está el dominio? Es una función de dos variables. En R2. Entonces dibujo, en vez de un punto del dominio que es un número real, los puntos del dominio de R2 son pares de números reales. Por ejemplo, este. Y
También tengo que dibujar, cuando yo calculaba antes el límite para x tendiendo a de f de x, tengo que dibujar en algún lugar, representar algún valor que no es a, b, que está en el dominio, y en vez de ser x un número real, es un par ordenado cualquiera xy. Ok, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar en cualquier lado menos en... ¿En dónde no puede estar xy? ¿En dónde no puede estar x para tender a...? En a. X acá, x es distinto de a. Por lo tanto, xy, ¿dónde no puede estar? Xy no puede estar en AB. Tiende a AB. Tan cerca como te lo imagines, o más aún, pero no es AB. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Xy tiende a B. ¿Cómo? ¿Por qué caminos podría ir xy a AB? ¿Podría ir, por ejemplo, por un camino así? ¿Por la recta? Sí, podría ir, ¿por qué no? Podría ir por un camino así, paralelo al eje Y, después paralelo al eje X, o al revés, así. Paralelo al eje X primero, paralelo al eje Y después. Podría ir, por ejemplo, así. ¿Algún impedimento? No. ¿Cuántos caminos hay? Acá había 2. ¿Acá cuántos hay? Hay infinitos. ¿Hay infinitas rectas que pasan por AB? Hay infinitas rectas. ¿Hay infinitas parábolas que pasan por AB? ¿Sí o no? Hay infinitas. ¿Hay infinitas curvas cúbicas que pasan por AB? ¿Se lo imaginan? Cada una puede tener un coeficiente diferente. O sea, que hay infinitas de infinitos. Qué raro. También puede haber curvas que no tengan fórmula. Y sin embargo son caminos. O sea que acá empieza a pasar algo diferente que no pasa acá. Hay algo que está pasando y es diferente. Pero vamos a mantener nuestro pedido. Así como acá, te pido que para que vos existas, querido límite, por cualquiera de los dos caminos tenés que ir al mismo valor. Acá, para que este límite que está acá en el recuadro exista, le voy a pedir algo, que es que por cualquier camino tienda al mismo valor. Dicho de otro modo, si vos encontrás dos caminos que tienden a, por el cual el límite de xy tendiendo a b te da diferente, el límite original seguro que no existe. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a clasificar los límites. Clases de límites. Primer clase de límites. Clase 1 o categoría 1. Los re fáciles. ¿Cuáles son los re fáciles? Escucho un ruidito, por favor. Si hay algo que decir, levanten la voz y hablen bien fuerte o no hablen. Pero por eso, no me hagan el rumor porque no puedo seguir. Cuenten, digan. Muy bien, muy bien. Pero no sé si querían decir algo. Bueno, cualquier cosa después lo podemos ver en la mesa. Los re fáciles son aquellos de funciones que con estas reglas ya sé que son continuas y el límite coincide con 1, que es la función evaluada. Ejemplo, polinomios. Ejemplo, funciones racionales cuyo denominador no tiende a 0. Te muestro un ejemplo para que veas qué pasa. Límite de x cuadrado y sobre x más y
cuando x, y tiende a 1, 1. ¿Es una función de dos variables? X, y tiende a 1, 1. ¿Es un cociente de polinomios? Un cociente de funciones continuas, porque yo sé que el de arriba, polinomio, es continuo en todo R2. Y el de abajo, polinomio lineal, es continua. Un último chequeo. ¿Es cierto que el denominador no tiende a 0? ¿A qué tiende? Por lo tanto, automáticamente esta función es continua y sale que 2, el límite, da lo mismo que 1, que es la función evaluada en 1, 1. La evalúo. 1 cuadrado por 1 sobre 1 más 1. O sea, un medio. No tengo nada más que decir. Son súper aburridos. Por lo tanto, lo re fácil es lo aburrido. Aburrido. Nada hay de interés ahí. Vamos a la segunda categoría que a mí me interesa particularmente, es aquellos que yo sé a primera vista que no existen. Aquellos que yo sé a primera vista que no existen. Copiando el modelo del módulo anterior, si yo tengo un cociente y el denominador tiende a 0 y el numerador no tiende a 0, ya sé que el límite no existe. ¿Recuerdan? Entonces, límite para x y tendiendo a 0, 1 de x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Tengo una función de dos variables? Sí. XY tiende a 0, 1. Ok. Numerador tiende a 1. Denominador tiende a. Automáticamente ya sé que este límite no existe. Punto. No hay nada más que decir. Vamos a una tercera clase de límites. Muchos de estos nos vamos a ocupar acá. Sobre todo, vamos a hablar con un ejemplo, nos interesa aquellos que numerador tiende a, denominador tiende a. Entonces, al igual que antes los llamaremos límites no es indefinido, es indeterminado. Indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Que yo, a primera vista, no sé si existe o no existe. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es pruebas. Vamos a probar. Lo primero que vamos a hacer es, con este límite, vamos a aplicar el método de los trayectos. ¿Qué significa el método de los trayectos? Vamos a graficar, vamos a mostrar dónde está el punto al cual tiende. Está acá. Este es el origen. XY tiende a 0, 0 de cualquier modo. Vamos entonces a hacer algunas pruebas. Primera prueba. Voy a probar primero por un camino paralelo al eje Y, o sea, a X constante. Entonces, en este camino, si X está constante, Y tiende a 0. En el paso siguiente, Y ya tendió a 0, y ahora ¿qué hago con X? Lo hago tender a 0. Vamos a llamar a esto límites iterados. Entonces, en vez de calcular este, me voy a concentrar en el límite que primero tiendo Y a 0. Y luego tiendo X a 0. ¿De quién? De f. 3xy sobre x cuadrado más y cuadrado.
Lo voy a escribir así. Este límite que estoy calculando acá no es este límite que está acá. Lo llamaremos el límite iterado del de arriba. Pero no es lo mismo, porque en este yo ya sé por qué trayecto voy. Y en el de arriba es por cualquier trayecto. Entonces, ¿cuánto vale la expresión que tiende a 0? Recordando que, como x todavía no tendió a 0, x es distinto ¿de quién? De 0. Entonces, ¿numerador a qué tiende? Numerador tiende a 0. ¿Y denominador a qué tiende? ¿Denominador a qué tiende? A x cuadrado. 0 dividido x cuadrado es 0. Y el límite de 0 es 0. O sea que me queda el límite para x tendiendo a 0 de 0 igual a 0. ¿Estamos con esto? ¿Repito o no? Sí. Acá vamos a trabajar con estas herramientas, ¿sí? No nos vamos a preocupar demasiado de eso en este momento. Con esto, ¿puedo asegurar que el límite original existe? No, porque todavía podría haber otro trayecto por el cual no tienda a 0. Lo único que puedo decir es que si existiera este límite, ¿cuánto debería valer? 0. Bien. Vamos a hacer, les voy a dejar como ejercicio una segunda prueba. ¿Qué es esta segunda prueba? Es también otro límite iterado. Vamos a graficarlo. Primero, ¿qué hago con este? Primero, ¿cuál? X tiende a 0. ¿Y luego qué hago? Y tiende a 0. ¿Está? Perfecto. Bueno. ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora es? Y media. Ok. Más 20. Voy 20 minutos. Tenemos un temita, vamos a hacer una pausa acá. Quiero hacer una pausa con esto. ¿Sí? La pausa es porque tenemos acá una compañera que está esperando un ejercicio y tenemos un problema con la persona que está viniendo. Bueno, ok, listo. Entonces seguimos. Ok, listo, seguimos. Entonces, yo me estaba pensando, me carcomía la cabeza con esto. No podía seguir. Bueno, vuelvo a la clase. Perdón por la interrupción, vuelvo acá. Primer método, límites iterados. ¿Puedo probar con otro trayecto? Sí. Vamos a hacer una segunda prueba. Esto entonces, iterados, me da 0. Segunda prueba. Trayectos rectos. Voy a acercarme a 0, 0. Sí, decime, díganlo en voz alta porque si no el rumor a mí no me deja seguir. Acá, primero con y, después con x. Acá, primero con x, después con y. Cualquiera de los dos son iterados. ¿Está? Siguiente método, siguiente manera de probar. ¿Cómo sería probar con trayectos rectos? Son trayectos rectos que me tienen que llevar al origen. ¿Y cómo son las rectas que pasan por el origen? ¿Cómo son las rectas que pasan por el origen? Ecuación punto pendiente. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente de una recta que pasa por el origen? Y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Esta. x0 y y0, ¿quiénes son? Quiero que esta recta pase por el origen. ¿Cuánto vale x0 y cuánto vale y0?
0, 0. Por lo tanto, y igual a mx es la ecuación de una familia de rectas que pasa por el origen. ¿Está? Así que, entonces, siempre que yo tenga esta relación entre y y x, estaré en una recta que pasa por el origen. ¿Qué aspecto tiene esta función si estoy en este trayecto? Repito, ¿qué aspecto tiene la función que estoy señalando acá si estoy en este trayecto? Y tendrá el aspecto en que y tiene que ser mx. Por lo tanto, donde yo lea y lo reemplazaré por mx. Y yo quiero acercarme a 0, 0. Fíjense que si m es un número, lo único que necesito exigirle a esto es que x tienda a 0. Porque si x tiende a 0, ¿y a qué tiende? A 0. ¿Está? Ok. Entonces, voy a reescribir este límite al siguiente modo. Límite. No hace falta poner todo esto. Es suficiente con que x tienda a 0. 3x, no hay problema, queda 3x. Y es mx dividido x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Tengo un nuevo límite. Como m es un número, no sé cuál es, pero es un número, es la pendiente. Esto es una función de una variable del módulo anterior. Se me fue la y. Claro, no es esto, es otro límite. Entonces ahora sí puedo operar a ver si se me simplifica algo. En este caso me queda 3x cuadrado m dividido x cuadrado 1 más m cuadrado. Y como x no es 0 porque tiende a 0, yo puedo cancelar x cuadrado con x cuadrado. Y después le tengo que tomar el límite para x tendiendo a 0. Una vez que hago esto, me da, nada de esto depende de x. Límite de una constante, porque m es un número. Me queda 3m sobre 1 más m cuadrado. Entonces, ahora miramos, claro, acá me está diciendo la compañera, entonces no existe. ¿Por qué no existe? Veamos, por ejemplo, si m vale 0, ¿cuánto vale esto? 0, ¿no? Ya lo sabemos porque es el límite iterado, ¿va? Ok, si m vale 1, ¿cuánto vale esto? A ver. Si m vale 0, me estoy acercando por el trayecto igual 0. Y el límite vale 0. Si m vale 1, me estoy acercando por el trayecto y igual 1 por x. ¿No? ¿Y el límite cuánto vale? M vale 1. ¿Cuánto vale el límite? 3 por 1 sobre 1 más 1 cuadrado. El límite tiende a 3 por 1 sobre 1 más 1 cuadrado, que no es 0. ¿No es lo mismo? ¿Y qué pasa si yo al acercarme a 0, 0 por dos diferentes caminos me da diferente? ¿El límite original qué? No existe. Entonces vuelvo para atrás, vuelvo para acá y digo, dos trayectos me da diferente. Este límite no existe. Punto. No existe. No,
ya sabemos que si depende de m, yo le di valores para verlo, pero ya sabemos que si depende de m, el resultado del límite ya no existe. Si depende de m. Ok. Vamos a ver un límite y con esto cerramos, porque es una primera aproximación. Siguiente límite, límite de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado para x y tendiendo a 0, 0. Se parece mucho, ¿no? ¿O no se parece? ¿Qué opinan? ¿Se parece o no se parece este a este que no existe? ¿Sí? Bueno. Se parece, pero hay un x cuadrado acá. Bueno, vamos entonces a... lo dejamos como ejercicio los límites iterados. Pruebo con trayectos rectos. Nuevamente los trayectos rectos son igual a mx porque me acerco a 0, 0. ¿Está? Es un trayecto. Entonces, trayectos rectos. ¿Qué me da? Me da 3x cuadrado mx sobre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Estos son los trayectos que estoy aplicando. Repito, ¿por qué? Porque tienen que pasar por el origen. Todos. Ok. X tiende a 0. ¿Y qué me pasa acá? Bueno, saco factor común arriba, agrupo las x cubo por m, dividido x cuadrado 1 más m cuadrado, y ahora cancelo x cubo. Sí, díganlo en voz alta, por favor. Coméntenlo, no, el rumor no me deja. Ahora vamos a eso, gracias. Entonces, x cubo sobre x cuadrado. Cancelo el cubo con el cuadrado y me queda el límite de x tendiendo a 0 de x por 3m sobre 1 más m cuadrado. Número por x. X tiende a 0 y el límite tiende a 0. Entonces quiere decir que el límite original, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al límite original cuando el límite por trayecto recto tiende a 0? Por cualquier trayecto recto. ¿Este tiende a 0? Acá me dice la compañera, no podés determinar eso. Tendría que chequear todas las trayectorias, pero son infinitas. No puedo chequear eso. ¿Sí? Entonces vamos a parar acá y reconocer que en este curso nosotros no vamos a salir expertos en límites de dos variables, para nada. Lo que vamos a hacer es estudiar algunos límites de dos variables. En particular, lo que está pasando acá es lo que dice acá la compañera. No son todos los trayectos rectos, son algunos. Puede haber trayectos parabólicos, cúbicos, o acercarse con una función seno, y ya acá no está dicho eso. Entonces vamos a cerrar con una última herramienta que a veces sirve y no es un trayecto. ¿Está? Acá hablamos de... ¿Acá? Y igual 1 por x. Vamos a probar con la herramienta que recién decían los compañeros, que se llama pasar a coordenadas polares. Cuando pasamos a coordenadas polares, no estamos haciendo un trayecto en particular. Cualquier curva se puede escribir en coordenadas polares. ¿Sí? No sé cuánto llevamos de tiempo. ¿Estamos acá? 35. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar acá, porque me parece que ya hablé demasiado. Paramos acá, empezamos a trabajar y más adelante hacemos una segunda pizarrón de coordenadas polares. ¿Sí? Por ahora nos quedamos, no les voy a spoilear
el resultado, por ahora lo único que podemos decir hasta acá es lo siguiente. Si el límite original, ¿cuál es el límite original? Este que está aquí. Existiera, ¿valdría cuánto? 0. Eso es lo más que podemos decir con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, dentro de un rato vamos a volver y vamos a aplicar la técnica de coordenadas polares. ¿Cuál fue nuestro primer intento? Intentamos hacer trayectos rectos. Y igual a mx. Y nos quedó una cantidad que no cabe duda que tiende a 0. ¿Cómo sabemos que esta cantidad tiende a 0? Porque es el producto de un número fijo, esto que está acá es un número fijo, por una cantidad que tiende a 0. ¿Está? Producto de cantidad que tiende a 0 por un número fijo tiende a 0. Ahora vamos a probar una nueva idea. Vamos a probar algo que no es un trayecto de algún tipo. ¿Sí? Fíjense acá, hay trayectos que pasan por 0, 0, hay infinitos. Pero vamos a hacer una prueba con otra idea. La nueva idea se llama pasar de sistema de coordenadas cartesianas x, y a el sistema de coordenadas polares. Cualquier punto que vos tengas en el plano R2 lo vas a poder caracterizar por coordenadas x, y cartesianas, o si considerás un número que es la distancia al origen y el ángulo con respecto al eje X positivo, este par de números también definen el punto XY. Vamos a llamar a estos dos coordenadas polares. Porque el origen a partir del cual se toma la distancia se denomina polo. En este caso, conviven en este dibujo dos sistemas de coordenadas diferentes. Y conviven porque yo dibujé el sistema polar encima del sistema cartesiano. Hice coincidir la medida de los ángulos a partir del eje X cartesiano positivo. Y el polo, que es de donde se mide la distancia, lo hice coincidir con el origen de coordenadas cartesiano. Son dos dibujos, uno encima del otro. El que está en color negro y el que está en color rojo. ¿Está? Entonces vamos a ponerlo para que quede bien claro. Entonces aquí este punto tiene coordenadas polares rotita y el mismo punto tiene coordenadas cartesianas x, y. Dado el dibujo y dado lo que sabemos, la relación entre las coordenadas cartesianas x, y las coordenadas polares rotita es esa que está ahí. Puede, por ejemplo, verse mediante observar que hay un triángulo rectángulo Y. ¿Sí? Y vamos a restringir θ a una vuelta entre 0 y 2π. Y dado que ρ es una distancia, es un número positivo. Salvo en el caso que estemos en el polo. Entonces la distancia del polo al polo es 0. Las funciones
cualquier función que se te ocurra que tengan x e y, simplemente reemplazando x e y por sus expresiones con rho y tita, la podés transformar a polares. Ejemplo, supongamos que la función que estoy considerando es 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Puedo entonces sustituir esto dentro de esa expresión y transformarla a polares. Ahí sustituí la x, luego sustituyo la y. Y abajo sustituyo la x y la y. Ahora, en algunos casos, esta expresión se me simplifica enormemente. Sí. ¿No se puede abreviar como 1 eso? Si se puede hacer que, ¿qué cosa valga 1? Coseno por identidad fundamental, la propiedad fundamental, coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Efectivamente. Efectivamente. Una vez que sacamos factor común en el denominador, podemos aplicar la identidad fundamental. Rho cuadrado por rho cubo, coseno de tita, seno de tita. Rho cubo sobre rho cuadrado puedo cancelarlo. Coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Por lo tanto, hay casos como este en que la expresión de la función, cuando la paso a polares, me queda en una forma fácil para lo que quiero hacer. Y ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero tomar este límite que está acá. Quiero que el punto xy tienda a 0, 0. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero que x tienda a 0 y que y tienda a 0. O dicho en polares, lo que quiero es que rho coseno de tita tienda a 0 y que rho seno de tita tienda a 0. Pregunta, ¿es suficiente con que yo exija que rho tienda a 0 para que las dos de acá tiendan a 0? Miremoslo geométricamente. Si yo te pido que la distancia de xy al origen tienda a 0, ¿estoy pidiendo que xy, el punto, tienda al origen? ¿Sí, no? ¿Tiene sentido? Ok, pero te pido que lo mires acá. Ya está bien, ya estás convencido con la geometría. Vamos a la cuenta, no solo gráficamente. Te pregunto de nuevo, si yo exijo que rho tienda a 0, ¿puedo estar seguro que rho coseno de tita tienda a 0? O dicho de otro modo, ¿es cierto que el límite de rho coseno de tita cuando rho tiende a 0 es 0? ¿Será cierto o no será cierto? Analicemos. ¿Qué tengo acá? A ver. Yo sé que rho tiende a 0. ¿A qué tiende rho coseno de tita? ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Ustedes están diciendo que, por ejemplo, el límite de 2 por 3 cuando x tiende a 0 es 0. ¿Porque es una multiplicación?
se acerca tanto a cero como puede ser. Ustedes me dijeron que es una multiplicación, acá está. Acá tienen una multiplicación. A ver, no me den vueltas. Eso no es una multiplicación. Ok, ¿tiende a cero? Ok, no. ¿Qué necesito para que una multiplicación tienda a cero? Que uno de los dos factores, o sea que si yo te lo escribo así, x por 3 tiende a cero. ¿Están seguros? Ok. Y si yo te lo escribo así y te digo, bueno, mira, acá en esta caja, flaco, hay algo, ¿igual tiende a cero? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro que si yo pongo acá, por ejemplo, 1 sobre x, ¿tiende a cero? Me están dando vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. A ver, entonces, ¿qué le tengo que pedir a lo que esté acá adentro para que un producto de una función que tiende a cero por algo, yo puedo estar seguro que tiende a cero? Esto así escrito tiende a 1, no tiende a 0. ¿Qué tiene de particular esto para burlarse de que este tiende a 0 y ganarle? Interesante. Muchas gracias. Acá hay algo que dice el compañero. Dice, ojo, que coseno de tita está entre menos 1 y 1. Y eso es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque está acotado, limitado. ¿Esto está acotado a 1 sobre x? No, no está encerrado. De hecho, ¿a qué tiende 1 sobre x cuando x tiende a 0? Esto tiende a infinito. No está acotado. Ok, entonces volvamos acá. Te la digo de otra manera. Producto de cantidad que tiende a 0 por algo acotado tiende a 0. Está claro, ya lo tenemos. Producto de algo que tiende a 0 por algo que está acotado tiende a... Perfecto. Bueno, ahora vamos a aplicar esta ley, la ley que acabamos de decir. Siempre que yo quiera hacer esta, siempre que yo quiera aplicar esta ley, me fijo si lo que no tiende a 0 por lo menos está acotado. Producto de algo que tiende a 0 por algo acotado. ¿Está? ¿Estamos? Bien, entonces sigamos. Yo quiero calcular este límite. Es el límite de esta función. La pasé a polares. Es esta. Y le pido que ρ tienda a 0. ¿Por qué? Porque quiero que el punto tienda al origen. El que sí tiende a 0, 0. Entonces, ahora sí. Límite de 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado para x y tendiendo a 0, 0 es lo mismo que el límite para ρ tendiendo a 0 de 3 ρ coseno cuadrado de tita seno de tita. ¿Es el producto de algo que tiende a 0 por algo que está acotado? El coseno cuadrado por el seno, ¿puede ser más grande que 1? No. Entonces, esto es menor o igual que 1. ¿Puede ser más chico que menos 1? ¿Está acotado? Sí. Por lo tanto, esto tiende a 0. Por ser el producto de un número que tiende a 0, una función que tiende a 0, por una función que está acotada. Ejemplo, primer ejemplo. Segundo ejemplo, en breve lo va a tomar acá el señor Gervasio, pero quiero hacer un segundo ejemplo. Límite de ρ tendiendo a 0 de ρ cuadrado multiplicado por 1 sobre coseno de tita. ¿Estamos? ¿Está? Ok. ¿Tiende a 0? Esto es otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Tiende a 0? ¿Está acotado?
El coseno de tita. 1 sobre coseno de tita. Coseno de tita está acotado, pero yo no te pregunto por coseno de tita. Te pregunto por 1 sobre coseno de tita. ¿Está acotado? ¿Cómo me doy cuenta que no está acotado? Cuando el coseno de tita puede acercarse a 0, por ejemplo, para tita igual a... Si tita vale pi medios, coseno de tita vale 0. ¿Esto entonces está acotado? No. Por lo tanto, no sé, no puedo decir que este límite exista. No puedo decirlo. De hecho, así es como está escrito, no existe. O por lo menos, perdón. Así como está escrito es indeterminado. Porque ρ, numerador, tiende a 0, denominador puede tender a 0. Si yo no tengo información de tita, ¿está? Entonces, así como está este límite, no puedo decir nada todavía. Tengo que estudiar un poquito más. No me sirvió polares. Polares no siempre sirve. ¿Está? Paramos acá.